Nosotros pertenecemos al grupo 3101 de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en la carrera de Ingeniería Química, para la materia de balance de masa y energía por el profesor Everardo Antonio Feria. A continuación presentamos un simulador de balance de materia en un proceso de evaporación. Y tenemos el siguiente problema. Se requiere concentrar una lejía compuesta de glicerina al 10%, hidróxido de sodio al 0.8% y agua al 89.2%. Para ello se va a utilizar un evaporador trabajando en un continuo a régimen permanente. Si se requiere obtener 300 kg/h de un concentrado que contenga 40% de glicerina, calcule la cantidad de lejía que es necesario procesar. Tenemos a continuación el diagrama que representa nuestro evaporador. La corriente de entrada, la corriente 1 y las corrientes de salida, corriente 2 y corriente 3. De la corriente 1 se desconoce el flujo másico, de la corriente 2 también, y de la corriente 3 la fracción masa del hidróxido y la fracción masa del agua. A continuación, el balance general, que es la corriente de entrada igual a las corrientes de salida, o sea, M1 igual a M2 más M3. Se requiere el balance por componente. De la glicerina tenemos que la fracción masa de la glicerina en la corriente 1 por su flujo másico de dicha corriente es igual a la fracción masa de la glicerina de la corriente 3 por su flujo másico. Entonces, conocemos la fracción masa de la glicerina en la corriente 1 y 3 y el flujo másico 3, por lo que tenemos la siguiente fórmula. M1 es igual a el flujo másico de la corriente 3 de la glicerina más el flujo másico de la corriente 3 entre la fracción masa de la glicerina en la corriente 1. Con este dato obtenemos la corriente 2 despejando del balance general. M2 es igual a M1 menos M3. Para obtener la fracción masa del hidróxido, sabemos que la fracción masa del hidróxido por el flujo másico de la corriente 1 es igual a la fracción masa del hidróxido por el flujo másico de la corriente 3. Entonces, despejamos la fracción masa del hidróxido, que es igual a 1, la fracción masa del hidróxido en la corriente 1 por su flujo másico de dicha corriente, entre el flujo másico de la corriente 3. Con la suma de las corrientes tiene que dar 1 y se utiliza la siguiente fórmula para obtener la fracción masa de agua en la corriente 3, que es igual a 1 menos la fracción masa de hidróxido en la corriente 3. Ahora se los presentaremos en Excel. Se presenta dicho simulador y las corrientes que lo componen. A continuación, primero se calculará el flujo másico 1, que como la fórmula anterior decía, se coloca el igual, la fracción masa de la corriente 3 de la glicerina más la corriente 3, que es 300, entre la fracción masa de la glicerina en la corriente 1 y se da enter.
Ahora se determina con este flujo la corriente de flujo másico de la corriente 2 con la siguiente fórmula, que es M1, que es esta casilla, se iguala M1 menos M2. Enter. Se utilizan las fórmulas para obtener la fracción masa del hidróxido y del agua. Entonces tenemos que es igual a la fracción masa del hidróxido en la corriente 1 por su flujo molar entre el flujo másico de la corriente 3. Para la fracción masa del agua tenemos la siguiente fórmula. Menos la fracción masa del hidróxido menos la fracción masa de la glicerina. Enter. La suma de estas fracciones nos debe de dar 1. Y así es como queda el balance. Se puede cambiar cualquier corriente y se obtiene un nuevo balance y nuevas composiciones, o se puede cambiar la composición y se obtienen nuevas composiciones. En el caso de que salga un número negativo, quiere decir que dicho balance no puede estar adecuado físicamente. Eso sería todo.